Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela colocamos la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a comenzar a colocar los patrones. El plano de corte va a resultar como el que os muestro en el vídeo. Vamos a colocar primero la espalda, como estáis viendo, haciéndola coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. El delantero, para aprovechar tela, vamos a colocarlo como estáis viendo con suficiente margen de costura por todo su contorno. Si los dibujos tienen una dirección, esto no lo podréis hacer porque ya veis que estamos volcando, digamos, el patrón. El patrón de la espalda, el que estáis viendo, vamos a colocarlo haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Y los laterales de la espalda también los vamos a colocar, pero digamos con margen de costura por todo su contorno. Para el delantero hacemos un hueco, como veis en el vídeo vamos a colocarlo con suficiente margen de costura por todo su contorno y alfilereamos también el papel de patrón a la tela doblada. En un pequeño hueco vamos a colocar nuestros volantes, que son estos pequeñitos que van en el delantero. Esta tela tiene menos ancho de lo normal, digamos, y supongo que en los anchos de vuestra tela tenéis de 1,50 o así, quizás os da para más en el plano de corte. De todas formas, este sería nuestro plano de corte. Una vez que tenemos todas las piezas colocadas, alfilereadas a la tela doblada, vamos a recortar por todo el contorno de cada una de las piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto los bajos de la falda, para los que dejaremos unos 2 o 3 centímetros. Siempre es preferible dejar para el bajo algo más porque así se puede rectificar sin problema. Si cortamos demasiado la falda, quizás nos quedamos corta y luego es mucho más difícil de rectificar. Además, todas aquellas piezas de patrón que hemos colocado en la doblez de la tela, vamos a hacerle piquetes centrales marcando estos centros, es decir, la doblez de la tela, una marquita en la doblez de la tela con un pequeño piquete en forma de triángulo que nos va a servir como guía para luego montar el vestido. De esta manera ya tenemos los centros marcados. Además, recortaremos un par de bies que nos van a servir para los tirantes. Un bies no es más que una tira de unos 2 o 3 centímetros de ancho que cortamos en la diagonal de la tela, como estáis viendo. Nosotros hemos cortado unos cuantos porque no teníamos muchos restos de tela, es decir, los bies no nos salían muy largos, así que hemos cortado unos cuantos y así los podemos unir y hacer el largo a nuestro gusto. El delantero superior de nuestro vestido va terminado con un forro, es decir, todo lo que es las terminaciones van acabadas con una pieza exactamente igual a la que tenemos ya cortada. Entonces lo que hacemos es, o bien de tela de forro o bien con la misma tela que hemos hecho el vestido, vamos a cortar dos piezas de este mismo patrón. Para ello doblaremos la tela siempre con el derecho hacia adentro, colocamos las piezas que ya tenemos cortadas sobre la tela doblada y vamos a cortar dos piezas exactamente iguales, cortando siempre por el ras o por lo que es el filito de la pieza ya cortada. Y vamos a comenzar a coser por los volantes. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño dobladillo por todo el contorno, la parte circular exterior del volante, como estáis viendo. Vamos a doblar como unos milímetros hacia el interior
o sea, un medio centímetro más o menos hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Como es una zona complicada porque un dobladillo en una zona circular es muy complicada, os podéis ayudar o bien, como estáis viendo, de las manos y si no tenéis mucha práctica, siempre se puede planchar previamente y luego coser a máquina. Lo coseremos siempre con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros del borde de la tela. Y esto mismo haremos con ambos volantes. Y vamos ahora con los delanteros superiores. Colocamos los delanteros en la pieza de delantero con el derecho hacia arriba de la tela, como estáis viendo, y vamos a colocar ese volante haciéndolo coincidir en esa esquina específicamente. En el patrón os indicaré justo dónde iría el volante porque la pieza se ve un poco rara y si aún así eres principiante, pues a lo mejor no ves justo dónde se tiene que poner ese volante. La idea es colocar el volante en la esquina con el derecho hacia arriba y luego colocar el forro como estáis viendo con el derecho hacia abajo, de tal forma que ambas piezas coincidan y dentro de la misma quede en el mismo pespunte nuestros volantes ya incluidos, ya cosidos. Y para asegurarnos que quedan bien colocados, vamos a primero afianzar estos volantes en el borde de la tela en la pieza del patrón delantero superior del vestido, con un pespunte lineal sencillo, por ejemplo, a medio centímetro del borde de la tela. Y una vez ya lo tenemos afianzado, ya lo tenemos cosido, vamos a coser toda esta zona que os he indicado anteriormente con el dedo. Vamos a coser toda esa zona que es de la parte superior e inferior, todo lo que va a ir en la lazada, haciendo la lazada de nuestro vestido. Y haremos los mismos pasos para ambas piezas de nuestros delanteros superiores del vestido. Una vez las hemos cosido, vamos a piquetear sobre todo las zonas más circulares de esta costura. Piquetear es hacer cortes, como estáis viendo, perpendiculares a la línea de costura por las zonas circulares para luego poder darle la vuelta y que no nos quede tirante esa zona, no nos tire la tela por dentro. Le damos la vuelta a estas piezas y las planchamos bien. El delantero de la falda, como habéis visto, hemos cortado dos piezas que tenemos que unir por el centro. Es verdad que si no llevara esa tabla que lleva en el centro de la pieza, quizás no tendríamos que hacer la pieza entera, es decir, hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Pero al llevar esa tabla nos podemos aprovechar, digamos, para aprovechar la tela lo máximo posible y sacar estas dos piezas encajando los patrones en el plano de corte. Cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y remallamos la costura con un pespunte en zigzag al borde. La falda delantera la colocamos con el derecho de la tela hacia arriba como estáis viendo y la doblamos también con el derecho de la tela hacia el exterior a 1 centímetro de ese centro, de esa línea, de esa costura de unión que nos ha servido para unir ambas piezas. Y a 2 centímetros del borde de la doblez de la tela vamos a ir haciendo un pespunte lineal sencillo como estáis viendo en el vídeo. De esta manera nos va a salir una tabla perfectamente centrada a 2 centímetros, de 2 centímetros más o menos. Y una vez que tenemos la tabla hecha del delantero, vamos a montar nuestro delantero del vestido. Colocamos las piezas delanteras superiores, como veis, con los derechos de las telas enfrentados y las hacemos coincidir en los extremos de nuestra falda. Cosemos ambos delanteros superiores a la falda a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y una vez que lo tenemos cosido, vamos a remallar o rematar el borde de la costura con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Separamos la parte superior de la falda abriendo el vestido que se quedaría como completo. Como veis, en el hueco que queda en el centro no está terminado. Ese hueco lo vamos a terminar con un dobladillo sencillo, por eso vamos a, doblar la costura que acabamos de hacer o doblar ese centímetro hacia el interior al revés de la tela y vamos a echar un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela justo por esa separación o a medio centímetro de esa línea de costura de la parte superior e inferior del vestido. Vamos a recortar unos elastiquitos pequeños para fruncir o rizar esa parte central de la espalda. Esta parte sí que podemos hacerla con hilo elástico. Colocamos el hilo elástico en la canilla y vamos frunciendo o rizando en paralelo o con costuras paralelas este rectángulo que va en el centro de la espalda. Otra forma es como lo vamos a hacer, que es cortando unos elastiquitos de unos más o menos 15 centímetros de ancho y vamos a ir cosiendo estos elásticos como estáis viendo en el vídeo a 2 centímetros uno del otro con una puntada en zigzag sobre el elástico y estirándolo bien para que nos quede igual por todos lados. Colocaremos elásticos cada 2 centímetros, que son aproximadamente unos 5 elásticos, de tal forma que dejemos unos 4 centímetros sin coser por la parte superior, porque luego aquí vamos a colocar un elástico que va en toda la espalda y dejamos 3 centímetros en la parte inferior de nuestro rectángulo, porque ese centímetro de más va unido, o sea, se pierde como margen de costura para unirlo a la falda. Y ahora vamos a unir este centro de la espalda con los laterales de la espalda, como estáis viendo, haciendo coincidir los derechos de las telas y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Toda esta parte superior de la espalda completa vamos a remallarla también con una puntada en zigzag porque vamos a hacer un dobladillo sencillo para introducir un elástico. Y para introducir el elástico únicamente, como estáis viendo, envolvemos esa parte superior, la que hemos remallado. El elástico lo afianzamos con un pespunte hacia adelante y hacia atrás por los extremos y vamos a ir realizando un pespunte justo al borde del elástico por todo lo que es la parte superior de la espalda, doblando la tela y envolviendo el elástico hacia el interior al revés de la misma, como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que nos va a quedar como una especie de canal por donde va a pasar nuestro elástico de la espalda. Vamos a dejar uno de los extremos abiertos para ajustar el elástico a la medida deseada. Lo suyo es que os probéis, esta parte de la espalda y ajustéis este elástico de tal forma que ni os apriete ni os quede suelto en la zona de la espalda. Si no, también podéis mediros con 1 metro y tened en cuenta que el elástico siempre tiene que quedar un poquito tirante, quedar un poquito como menos de la medida que nos hayamos medido. Ahora sí que vamos a hacer coincidir la parte superior de la espalda con la falda de la siguiente forma. Siempre los derechos de las telas van a estar enfrentados. Hacemos coincidir los piquetes centrales y los extremos. Como estáis viendo en el vídeo, nosotros los sujetamos con alfileres para que pues nos sea más cómodo, tengamos una guía de por dónde tenemos que coser o hasta cuándo tenemos que estirar nuestra parte central trasera. Y vamos a ir cosiendo todo lo que es el borde de la tela a 1 centímetro aproximadamente del borde con un pespunte lineal sencillo. De esta manera la espalda se va a quedar terminada.
Y como ya os comenté, uníamos los bies porque teníamos restos de tela muy cortitos y necesitamos bies un poco más largos. Los bies se unen, como estáis viendo, cruzados en diagonal con el derecho de la tela siempre enfrentado. Y ahora vamos a coser el bies en la sisa de la parte superior delantera del vestido, como estáis viendo. La sisa es la parte, digamos, circular o la curvatura que veis en la parte superior que no hemos cosido, que no hemos terminado, por eso lo vamos a terminar con el bies y ya de paso vamos a sacar de ahí, digamos, el tirante. Colocamos el vestido con el revés hacia arriba, el delantero del vestido con el revés de la tela hacia arriba y el bies con el derecho hacia abajo. Tal cual estáis viendo, vamos a coserlo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos el bies hacia el derecho de la tela. Como estáis viendo, primero doblamos una vez y volvemos a doblar otra vez de tal forma que se va a ver por el exterior de nuestro vestido. Doblamos como medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo por toda esa curvatura que sería la sisa. Y una vez que hemos cosido toda la sisa, vamos a seguir cosiendo nuestro bies en forma de tirante. Para ello, lo único que tenemos que hacer es doblar, digamos, ambos extremos de nuestro bies hacia el interior y volvemos a doblar por la mitad de tal forma que se quede como un tirante de medio centímetro que iremos cosiendo o cerrando con una costura o con un pespunte lineal sencillo al borde de la tela. Si no os veis muy ágiles, en este paso sí que os puede ayudar muchísimo la plancha antes de coser a máquina, porque vamos a planchar todo el bies tanto en el exterior del vestido como vamos a planchar también para que se quede bien el tirante e igual por todos lados, de tal forma que hagamos un tirante perfecto. Ambos lados los vamos a hacer exactamente igual, es decir, vamos a hacer los mismos pasos que os acabo de explicar para la otra sisa y para el otro tirante. Haremos un tirante o unos tirantes más largos de lo normal que luego cortaremos a medida de nuestro gusto, de nuestro cuerpo. Colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales o costados. Y haciendo coincidir los bordes superiores de los costados o laterales y también la costura que separa la parte superior de la falda, vamos a coser estos costados o laterales a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Lo haremos para ambos costados o laterales. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos probamos el vestido y determinamos el largo a nuestro gusto. Una vez hemos, digamos, cortado el largo a nuestro gusto, lo tenemos como queremos, vamos a hacer un dobladillo como el que estáis viendo en el vídeo. Doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. De esta manera vamos a hacer todo el contorno del bajo. Para ayudaros podéis utilizar la plancha antes de coser a máquina. Además, si sois principiante es muchísimo mejor casi que planchar este dobladillo para que quede igual por todos lados antes de coser. Nos probamos el vestido, sobre todo lo que es la medida del tirante y vamos a coserlo a la espalda como estáis viendo. Una vez que nos lo hemos medido, vamos a coser primero siempre alineando el tirante de tal forma que nos quede como nos va a quedar en el final y luego lo cosemos como estáis viendo primero haciendo coincidir el borde del tirante con el borde de la espalda, luego doblamos hacia arriba y realizamos otro pespunte asegurando el tirante por dos lados. Es decir, que cuando nos probemos el vestido y
veamos la medida del tirante y ya que donde lo queremos, tenemos también que asegurarnos de cortar unos centímetros de más que se van a perder en esa costura. Cosemos los 5 botones superpuestos en la tapa central delantera y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.